Vamos a prepararnos para lo que el Señor nos quiera hablar a través de su palabra. Lo que el Señor quiera hablarme primeramente a mí. Ya me he venido hablando, pero siempre hay algo nuevo, hay algo fresco de parte de Dios para poder compartir. Cada vez que leemos una palabra, por más que la leamos 10.000 veces, el Señor nos va a hablar 10.000 veces, a veces de la misma forma, a veces de una forma diferente, a veces leyendo y releyendo vamos encontrando cosas que quizás por años la hemos escuchado, la hemos leído y no le hemos prestado atención o no era el momento en el que el Espíritu Santo quería hablarnos, pero siempre es bueno repasar y releer. El apóstol Pablo siempre recalcaba y decía, para mí no es engorroso repetirle las cosas, no me cuesta nada repetir las cosas y para ustedes es seguro, decía. Así que el Señor siempre nos habla, es como un martillo que quebranta la piedra. Él nos sigue hablando y cada vez que abrimos su palabra, el Señor sigue llenando nuestra vida, nuestro corazón. En estos días cuando me habían avisado de que me tocaba dar un pensamiento, bueno, empecé a buscar, a orar y a buscar la guía del Señor como siempre lo hacemos y decirle al Señor qué es lo que Él quería hablar. Si bien el enfoque en el que venimos hablando, el tema del arrebatamiento, de las dispensaciones, bueno, la última dispensación, la del reino, luego de la gracia, la del reino, creo que el pastor Pablo ha dado un mensaje muy más que claro. En cuanto a escatología, no podemos añadirle más nada. Creo que el pastor Carlos y el pastor Pablo nos tienen bien alimentados con la palabra. Sé que cuando a mí me dijeron, bueno, te va a tocar terminar, como quien dice, que sigamos con esta línea, le dije, bueno, al Señor Espíritu Santo, tú tienes que guiarme para ver qué es lo que quieres añadirle, porque a veces cuando uno escucha estos tremendos mensajes y enseñanzas, dice, ¿qué puedo añadirle yo? Uno se siente y dice, ¿qué puedo añadir a lo que ya se habló? Hay tanta claridad en la palabra y bueno, creo que aquellos que han podido hacer apuntes, a mí por ahí el revoltoso no me deja hacer muchos apuntes, pero bueno, voy tratando de agarrar un poco y bueno, de a poco nos vamos a ir encauzando, como quien dice, cuando vaya creciendo y por ahí algunos apuntes agarro, pero por ahí se me vuela el ruludo más chico y el apunte mío anda corriendo. Pero el Señor creo que nos habló y bueno, después están los mensajes en la radio también donde uno lo puede escuchar, si no pone en YouTube. Creo que no hay excusa para decir, no pude sí, se puede revisar, prender la tele. Creo que hoy tenemos todo dispositivo smart. No hay ninguna casa que no tenga un Smart TV, o si no el teléfono también, alguna tablet. Entonces no hay excusa para decir, no, la verdad que no pude anotar nada ni agarrar nada. Uno llega a la casa y puede seguir alimentándose. Y el Señor me estaba hablando en estos días. Vamos a ir abriendo Mateo capítulo 25. Es un pasaje muy conocido en la Biblia. Pasaje muy, muy claro, pero como decía yo, cada vez que lo repasaba, el Señor me seguía añadiendo algo nuevo. Y bueno, gracias a Dios que esta Biblia es la Biblia que yo puedo rayar toda, le hago apunte, lo escribo al lado, medio desprolijo, pero ahí está, me ayuda, es como un mataburro, me ayuda por ahí, le anoto texto al lado. Después también una Biblia de estudio tiene como muy importante los pasajes, también letritas chicas, a veces unos pasajes son referencias que te llevan a otro lugar, concordancia bíblica y demás, que es lo que a mí me ayudó siempre de chico. Cuando yo estudiaba la palabra con mi papá, él me enseñó a usar mucho la concordancia. En ese tiempo no estaba el internet, no había nada, entonces por ahí lo que se conocía en esos tiempos era un diccionario bíblico, un compendio bíblico, me acuerdo, muy importante. No teníamos forma de corroborar, o por ahí no había muchas versiones tampoco, teníamos la 1960, y cuando aparecía alguna versión media nueva, lenguaje actual o la parafraseada, no era tan fácil de adquirir como es ahora. Yo creo que ahora en la casa yo tengo versión
90 y pico, 96, no sé cuántas versiones hay. La parafraseada, diccionario bíblico, y si no, bueno, como decía también, uno pone en internet significado, referencia. A mí me acuerdo hace un tiempo, yo estaba buscando un texto de la Biblia, puse en Google, más o menos, puse el texto más o menos como lo que estaba buscando, y nomás me mandó el derechito. Entonces era mucho más fácil estudiar la Biblia en estos tiempos. Cuanto más para aquellos que en tiempos de oscurantismo por ahí tenían que leer escondida solamente una Biblia o a veces una hoja de la Biblia. Me imagino el Espíritu Santo de qué forma estaría revelando de una forma sobrenatural, porque a mí me pasaba que cuanto menos recursos tenía, porque Dios sabe lo que uno puede adquirir y no, el Espíritu Santo más me revelaba, y ahora que hay más palabras, como que uno se va acomodando y va añadiendo, como decía el pastor Pablo, la comprensión de texto es muy importante. Todas esas cosas se fueron añadiendo en estos tiempos con la tecnología y las nuevas versiones de la Biblia y demás. La palabra de Dios tiene el mismo efecto, diferentes versiones. Como decía a veces el pastor Carlos, le gusta la 60, yo también. Soy muy de la Biblia 60 y uso las otras por ahí cuando es algo medio complicado, lo uso para corroborarlo, pero me gusta mucho la versión 60, es algo que me atrapó esta versión y bueno, más allá de las correcciones, como el pastor Pablo nos ha enseñado, a mí me sigue gustando el lenguaje que tiene la 1960 y me encanta como de qué forma está escrita la palabra del Señor. En el libro de Mateos, capítulo 25, deben tenerlo ya todo, versículo 1, vamos a leerlo hasta el 13, parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. Se venía hablando de los estudios bíblicos, lo último que se habló fue el arrebatamiento y luego la segunda venida del Señor presencial ya con nosotros. Y como decía, escatológicamente yo no voy a añadir nada, porque creo que aparte que no estoy preparado para tampoco hacer un estudio escatológico, pero sí añadir a lo que el Señor claramente nos puede hablar, y habla de estar preparados. Vivimos en tiempos muy acelerados, creo que a todos nos pasa que a veces nos absorbe la rutina y a veces pasamos un día, 2 días sin orar y de repente decimos, Señor, ¿qué hice esos días que no? ¿Qué fue lo que me frenó? Y quizá, como decía el pastor, a veces tenemos tiempo para usar un celular o ver un capítulo de algo, alguna serie, algo quizá que es bueno, pero que nos robó el tiempo de estar con el Señor, aunque sea orar, leer la Biblia, y ya ahí perdimos, al menos esos días perdimos. Parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Fíjese estos pequeños detalles que aclara aquí. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las lámparas estaban encendidas, las de ambos grupos, de las prudentes y las insensatas. Pero ve aquí más adelante viene la diferencia, la reserva de aceite. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, o sea, las acomodaron, las prepararon. Dice que todas, fíjese también este detalle, todas, no hubo ninguna que se haya dicho, bueno, hay que acomodar la lámpara. Y dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Otro detalle que quiero que tengan en cuenta de lo que el Señor me venía hablando. Dice, nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco.
Y aquí viene una advertencia que la vamos a seguir leyendo también en versículos más adelante. Dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velar quiere decir atalayar. Ustedes no sé si se recuerdan el deber que tenía el atalaya, de estar parado así y mirando. Era el que vigilaba la ciudad por si venía el enemigo. Tenía que advertir al ejército para salir a hacer una pronta defensa. Después quiere decir también cuidar, defender. Y el Señor nos está hablando aquí de cuidar, de defender nuestra salvación. El Espíritu Santo nos habla de que la única forma de que nosotros podamos ser luz y mantener nuestro aceite y mantener nuestra lámpara encendida es a través del aceite del Espíritu Santo. Una vez el pastor Pablo dijo con este texto que dice que nadie está exento de cabecear y dormirse alguna vez. El problema aquí lo tuvieron no es que se durmió, porque se durmieron todas. Todas prepararon sus lámparas. Hasta aquí todo bien. La diferencia aquí la marcó el aceite. Y el Señor dice que Él es luz. Él dice, yo soy la luz del mundo y el que ande conmigo no va a andar en tinieblas. Y muchas veces el cristiano, a través de las actitudes de creer que uno es suficiente y puede y abandonar ciertos hábitos que son necesarios, comienza la lámpara a perderse, a apagarse. Y esa reserva de aceite no está, porque no le buscamos, porque no estuvimos en su presencia, porque no oramos, no cuidamos una salvación que Dios nos advierte, que es muy importante. Y hay tantas cosas que pueden hacer que nosotros no carguemos aceite o no tengamos una reserva de aceite. Tantas cosas que nos llevan en la rutina. El Señor me hablaba de varios pasajes. Estamos en los últimos tiempos. Esto no lo ignoramos. Estamos viviendo los últimos tiempos y la presión espiritual se nota, pero mucho más fuerte que años atrás en todo. Creo que la iglesia lo sabe esto y lo siente. Y donde es necesario estar velando y estar despierto. El Señor nos advierte en el libro de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer muchos versículos para que podamos ser ministrados por el Señor, por su palabra. 12:35. Porque esto nos va a ir llevando a la enseñanza que Dios me fue dando a través de este pasaje de Mateo 25. Después se fueron desglosando diferentes puntos. Por eso le decía que presten atención a todo lo que yo iba recalcando, porque los demás versículos que yo voy a ir leyendo van a hacer referencia a ciertas cosas que habla ahí. El final de este pasaje que leí dice, velad, porque no sabéis el día y la hora, velad. Señor hace una aclaración, hace una advertencia, porque después de dar esa analogía, esa parábola, que era una enseñanza, no era un hecho real, pero era una comparación, una parábola que nos dejaba una enseñanza de algo que va a pasar, el Señor después habla, le dice personalmente, velen, estén preparados. Ninguno está exento, ni el mayor de los apóstoles, ni el menor de los cristianos está exento de dormirse y de olvidarse de cargar aceite en su lámpara. Lucas capítulo 12, versículo 35. Yo quiero que usted vaya recordando lo que hemos leído, porque vamos a ir pasando, como decía yo, el Señor me fue hablando, me fue llevando en diferentes pasajes. 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Yo le decía recién, la única forma de que nuestra lámpara esté encendida es teniendo aceite. Y la única forma de tener aceite es la comunión con el Padre, el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso el símbolo del aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, porque Él es el que está en nosotros, el que mora en nosotros, el Consolador, el que Dios nos dejó. El tener el Espíritu Santo dentro es tener Dios dentro de nuestra vida. Entonces Él es nuestro aceite. Y al empezar a perder comunión con Dios, empezamos a dejar de guardar aceite y reservar. Para estos tiempos que vienen, que son muy difíciles, es fundamental no solamente tener nuestra lámpara con aceite, sino tener siempre una vida de oración, de búsqueda, de comunión con Dios, para que haya una reserva de aceite en nuestras vidas. Dice, estén ceñidos vuestros lomos. Quiere decir, prepárense para la acción. Ceñir es prepararse para algo.
Era una costumbre de que antes usaba túnica y cuando se preparaba para caminar o más cómodo, que era un trayecto largo, o una corrida, se levantaban la túnica, se la metían acá en el cordón, que apretaba, que era el cinto para ello, el cordón. Lo apretaban y era una preparación, era o para correr, o para caminar más cómodo, o para pelear. Entonces nosotros, dice el Señor, nos dice, prepárense para hacer mi voluntad. Estén preparados, vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejante hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Fíjese otra vez la referencia, para que cuando llegue, llame, le abran enseguida. No estar dormidos, enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. Ahora Él es el que se va a preparar y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Qué importante estar preparados. Filipenses, vamos a ir pasando diferentes pasajes de la Biblia. Cuanto menos hable yo y más hable el Espíritu Santo, yo siempre le decía al Señor, no quiero hablar nada. Yo, bueno, tengo que abrir la boca. Pero bueno, el Señor me dio varios pasajes para compartir y trato de ir lo más rápido posible para que toda la palabra del Señor se pueda leer y compartir. El apóstol Pablo le habla a los filipenses, a la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Búsquenlo tranquilo, Filipenses 2:12. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipo y le dice también una advertencia. Gracias, hermano. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esto también es cuidar, esto también es estar alerta y estar preparados. Pero yo le decía recién, no hay forma de que el cristiano pueda estar preparado, pueda estar alerta si no es con la presencia del Espíritu Santo, si no es con la búsqueda del Espíritu Santo. Es imposible. Yo creo que a muchas veces nos ha pasado a nosotros de creer que podemos aguantar, de que podemos pasar una prueba, algo, y creer que ya estamos listos y el Señor permite que nos dé una cachetada el enemigo para hacernos entender de que dependemos de Él. Creo que a todos nos ha pasado, por eso dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es un versículo que no habla de inseguridad, sino que habla de todo lo contrario. El que piensa estar firme, mire que no caiga, está hablando de uno mismo. En uno mismo. Confiarse, ¿no? ¿Se acuerdan del pasaje de David con Betsabé? Dice el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Era tiempo de estar alerta, de estar peleando, de estar batallando. Tenía todavía salud para hacerlo. Y él, en su confianza, él sabía que Dios le iba a dar victoria. Estaba el pueblo, él tenía la confianza en Dios, no estaba mal lo que él pensaba. Lo que estuvo mal es quedarse. Él se olvidó de proteger su vida. Y en un momento de ocio, de estar en el lugar donde no tenía que estar, él comete los errores que cometió, uno tras de otro, y una sucesión de errores que terminaron en un desastre que inclusive Dios lo perdonó, pero las consecuencias fueron bravísimas para su familia. Dijo, lo que tú hiciste en oculto, yo lo voy a hacer delante de todos, y el Señor lo cumplió con su hijo Absalón. Sus hijos se comían los ojos entre ellos. De hecho, Salomón fue el único que pudo encauzar para el reino, que aunque no le correspondía porque no era el primogénito, pero bueno, eran cosas que pasaban cuando uno estaba o no estaba preparado, no estaba velando. Hebreos capítulo 2, también, el libro de Hebreos, cerca de Apocalipsis. Son advertencias, el Señor nos da. El Señor nos habla, como decía, recién me hablaba primero a mí.
Hebreos capítulo 2, lo repito, cerca de Apocalipsis, de las cartas, bueno, primera, segunda Pedro, Santiago, por el final de la Biblia. Capítulo 2. También el escritor a los hebreos, más allá de si fue Pablo o no, es el Espíritu Santo. Así que si lo escribió Pablo o no, eso no es lo que va a marcar la diferencia, sino quién lo inspiró, y en este caso el Espíritu Santo. El escritor también le da una advertencia a la iglesia de los hebreos. El Espíritu Santo le da una advertencia, Dios le da una advertencia y nos advierte a nosotros. Dice, por tanto, Hebreos 2, 1 al 3, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjese lo que dice, las cosas que oímos, que con más diligencia, con más solicitud, con más esmero, con más atención, con más esfuerzo. Todos los sinónimos que usted quiera buscarle de la palabra diligencia, con más atención, más atento, más despierto, estemos prestando atención a lo que oímos, no solamente en su casa, sino cuando leemos su palabra, pero aquí en su casa tenemos una comprensión y una enseñanza especial a través de su siervo. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Se acuerdan lo que le decía? Cuidar, aquí está lo contrario, el antónimo. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y el versículo 4 también lo vamos a leer, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, y aquí dice según su voluntad. Creo que nosotros somos testigos del poder de Dios en nuestras vidas, de nuestro hermano, y en los testimonios que vamos viendo a través de nuestra vida en caminar con Dios, y no tenemos excusa. No tenemos excusa para descuidar lo que Dios nos da, para estar despiertos, para estar alerta. Vamos leyendo el libro de Romanos capítulo 13 también. Volvemos un poquito para atrás, después de Hechos, Romanos. Y acá ya nos vamos acercando a una explicación. Yo le decía recién, todo se engancha el mensaje. Estamos en los últimos tiempos. El Señor en la parábola de las vírgenes, Él está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Está hablando de un suceso que el pastor Pablo nos enseñó tan claramente, del momento de que el Señor era un abrir y cerrar de ojos. Por eso, cuando es la advertencia que dice, ahí viene el esposo, ese clamor dice, ahí viene el esposo, es las señales que Dios nos está dando a través de su palabra, pero también a través de su mensaje. Como decía el pastor Pablo, si bien el día ni la hora no lo conoce nadie, y eso lo sabemos, pero sí la proximidad. Y sí, Dios tiene interés de que sepamos y estemos alerta que en los postreros tiempos Él está a punto de venir. Él sí le interesa. Si no, directamente le hubiera dicho, el día ni la hora no lo sabe nadie, así que no les voy a dejar ninguna referencia. Hay varias profecías que se nos han enseñado de la proximidad. Por eso le decía, todo está conectado, cada versículo, y el que vamos a leer después también es muy claro. El apóstol Pablo le habla a los romanos. No sé si alguien lo quiere leer para participar también. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Que acá ahí también empezamos a profundizar en qué es velar, en qué es orar, en qué es estar despierto y en qué puede hacer que nosotros nos durmamos. Por eso decía, vamos a ir entrando de a poco. Quizá el concepto que está en Mateo 25 no me permite desarrollar todo, pero sí se fueron abriendo un abanico de versículos que me van a permitir que yo decir, bueno, esto es lo que el Espíritu Santo me habló a mí y nos está hablando a nosotros. Y acá empezamos a meternos, a sumergirnos un poquitito más. Romanos capítulo 13, 11 al 14. No sé quién lo quiere leer. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, aquí como decía, ya se empezó a meter, a profundizar en lo que yo quiero ir metiéndome, como decía, metiéndome de a poco. Dice, y esto conociendo, ¿qué dice? Conociendo el tiempo. Nosotros creo que en la enseñanza que recibimos acá conocemos que en qué tiempo estamos, ¿no? No creo que el Señor nos pueda recriminar como a los fariseos o a los discípulos, etcétera, etcétera. Ustedes no saben el tiempo que están viviendo, no entienden el tiempo profético en el que están viviendo. Tenían al Mesías adelante y estaban dormidos. Creo que esta iglesia, por eso les decía, qué importante que es recibir enseñanza, porque yo puedo dar fe de que esta iglesia no ignora el tiempo en el que estamos viviendo. Y acá hay una palabra que dice, es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué dice esto, es hora de levantarnos del sueño? Porque el Señor sabe, el Espíritu Santo sabe que el ser humano es de acomodarse y que la iglesia en los postreros tiempos muchos dice van a apostatar de la fe. Acá por eso decía, ya nos empezamos a meter más profundo. Dice, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Y en los postreros tiempos, etcétera, etcétera, lo vamos a leer también. No quiero adelantarme. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. Otra gran verdad. Pues decía, hay tanto para desglosar en un versículo o en unos pasajes. Y fíjese este pasaje, hay una frase que se usa mucho cuando uno está en prueba, que lo usamos muchos creyentes, cuanto más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. ¿Qué dice que en los postreros tiempos? Densas tinieblas van a cubrir la tierra. Para que el Señor venga, arrebate a su iglesia, tienen que suceder muchas cosas. Densas tinieblas es el mundo espiritual embravecido como nunca antes. Por eso también le decía recién, de una forma más genérica, todos sabemos que hay más presión. Es bíblico, está acá escrito. Dice, la noche está avanzada. No habla de la noche del sueño, porque como decía el pastor Pablo, no tiene sentido el arrebatamiento acá, por ejemplo, de noche y en la China es de día. O en, no sé, en otro continente. No está hablando de una noche real de la noche del día, sino de algo espiritual, de algo que se viene en los postreros tiempos. ¿Y por qué Dios nos advierte? Porque la presión es mayor. Y cuando el pecado abunda, ha de sobreabundar la gracia. Y para que sobreabunde la gracia debemos buscar más del Señor. Dice, y se acerca el día. ¿A qué se refiere se acerca el día? El arrebatamiento. En cualquier momento el Señor viene a buscarnos. Y acá empieza, como decía recién, ya empieza a hablar un poquito más claro de qué forma uno debe estar despierto. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Otra vez la palabra luz, tan claro, tan concreto. Para lo que nosotros alumbremos tenemos que estar conectados. Pero habla de una acción y de estar cada vez abandonar más cosas que quizás nos hacen caer, cosas que quizás nos están haciendo caer y vestirnos de las armas de la luz. Dice, andemos como de día, honestamente, y después empieza a entrar en puntos específicos, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia. Fíjese que acá, por ejemplo, la envidia es un pecado que no se ve. Por ahí se puede llegar a manifestar, en algún momento no lo pueden ocultar, pero generalmente empieza ocultamente. Es un pecado que no se manifiesta no es visible. No es como una persona que tiene un problema con el alcohol o lo que sea, uno lo ve. Pero el que tiene envidia generalmente uno tiene que analizar ciertas actitudes más interior. Y vistámonos del Señor Jesucristo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. En Gálatas 5, 18 o 16 al 22 más o menos, habla de lo que es el fruto del Espíritu, si alguien lo quiere anotar, y las obras de la carne. También profundiza más qué es. Pero eso anótenlo, no lo vamos a leer ahora para que no sea muy extenso. Primera Tesalonicenses capítulo 5,
también, ya vamos entrando en otra cosa que el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses. El pastor Pablo ha leído este versículo en el estudio. Primera Tesalonicense, capítulo 5. También no sé si alguien lo quiere participar y leerlo, para que descanse un poco mi garganta y participamos todos. También algo que leyó el pastor Pablo y algo que yo le decía recién, también referencia que creo que nosotros no estamos ignorando lo que estamos viviendo los tiempos, ni lo que se viene, ni lo que el Señor nos viene hablando hace rato. El apóstol Pablo creo que a los tesalonicenses fue lo que más claramente le reveló lo que iba a ser el arrebatamiento, junto con los corintios, pero sobre todo los tesalonicenses, cuando habla de que un abrir y cerrar de ojos. Es muy claro el apóstol Pablo con los hermanos de Tesalónica en cuanto a lo que es el arrebatamiento. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 6. Si alguien lo quiere leer, puede hacerlo fuerte y claro, como dijo Sprayer. Si no lo leo yo, no hay problema. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino veremos y seamos sobrios. Todo lo contrario a ebrio. Fíjese lo que dice. Primero, otra vez quiero volver a recalcar esto. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, de los momentos y lo que va a ocurrir, y él dice, el apóstol Pablo, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. No quiere decir que no había necesidad de enseñarle. Lo que le está diciendo, yo les expliqué y les aclaré, porque los tesalonicenses tenían un problema, porque en los primeros tiempos, como decía el pastor Pablo, la iglesia creía que iba a ser arrebatada y no más. Y de repente empezaban a fallecer los hermanos y ya se empezaron a preguntar qué iba a pasar. Pero si el Señor no vino, ¿qué va a pasar con los hermanos que han partido con el Señor? ¿En qué va a quedar esa gente? Entonces el apóstol Pablo da unas enseñanzas muy claras. Entonces lo que le está queriendo decir acá a ustedes, yo ya les expliqué bien a ustedes lo que va a pasar, lo que va a venir, lo que va a ocurrir. No tienen necesidad de que no ignoran lo que está pasando. Tienen bien claro lo que va a ocurrir en los postreros tiempos. Después dice, el día del Señor dice, vendrá como ladrón en la noche, lo que hablábamos de las vírgenes, que se durmieron, que no sabían a qué hora iba a venir el esposo, como decía también en Lucas. No se sabe si va a ser al mediodía, a la noche, diferentes partes del mundo, en un lugar va a ser de día, en otro lugar va a ser de noche, en otro lugar va a ser madrugada, diferentes horarios. Pero cada hermano, particularmente en el sitio geográfico donde está, tiene que estar alerta, tiene que estar preparado. Dice, bueno, cuando digan paz y seguridad, esto lo explicó bien el pastor Pablo, lo que se viene hablando ahora, los pactos de paz y seguridad, se está hablando mucho. Hablaba el pastor Pablo de que, bueno, ese es el momento del arrebatamiento y de la destrucción. Eso ya, como decía, es escatología, y creo, repito, como dijo Pablo a los tesalonicenses, ya lo tenemos enseñados. Después vuelve a nombrar de nuevo los hijos de luz. Luz, la palabra luz, la lámpara, luz. Y dice, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? La gente del mundo. Dice, sino velemos y seamos, otra vez la palabra velar. Velar, ser sobrio, luz. Hay muchos textos que se repiten y se unen entre sí. ¿Quiénes son los demás? El mundo. ¿Cómo va a estar, le decía, el mundo en los postreros tiempos? Yo le hablaba recién que densas tinieblas iban a cubrir la tierra, que decías, la noche está avanzada. O sea, para antes que venga la luz, tiene que avanzar. Es profético, hermanos. Es inevitable que el mundo se encuentre como Sodoma y Gomorra. Y esto lo vamos a leer en el libro de Lucas, para saber lo que está diciendo acá, para que no durmamos
como los demás, sino que velemos hemos sobre. Lo que habla de los demás es la gente que no cree en el Señor. La gente que no. Entonces, hay una advertencia, no te duermas, no te amalgames vos, no te acomodes al mundo, sino que, por el contrario, es tiempo de buscar más del Señor y estar más alerta. Lucas, capítulo 17, Lucas 17, 26 al 30, vamos a leer. Estos son pasajes que están muy resumidos, usted en su casa lo puede leer completo, son todos muy interesantes y muy importantes. Por cuestión de tiempo a veces uno trata de llevar una maratón de versículos, por eso es bueno la enseñanza que da el pastor Pablo, que él se toma su tiempo, da unas clases, repite, vuelve, va, entonces nos van quedando conceptos. A veces uno cuando tiene que meter en la licuadora y licuar y meter rápido, es como un jugo de fruta. Metemos todo rápido, lo licuamos y tomen que ahí entra todos los ingredientes. Y por eso es que es bueno estar los miércoles también, que es importante estar alerta y estar anotando. Bueno, los estudios de la radio también, los que se dan los martes, todas las enseñanzas que da el pastor Carlos también. Cuánto nos es importante estar en su casa. Una reunión, el pastor Carlos a veces me enseñó algo a mí que siempre me quedó grabado. Y él decía, un segundo que perdemos, podemos perder un montón de bendición. Un segundo. Por ahí estamos el Señor hablando y en ese segundo, ¡toc!, volamos. Y de repente en ese segundo Dios habló a través de su siervo y nosotros nos perdimos esa bendición. Él decía, un segundo. El Señor le basta un segundo para hacer lo que no hizo en años. Entonces a veces hay que estar alerta continuamente. Yo me acuerdo de un hermano que decía, yo estoy acá pero mi mente está en Japón, decía. Bueno, tomate un avión, hermano, no sé, volvé. Creo que no era un problema de que radicaba de concentración en un lugar, sino tiene que ver, le voy a dar como un ejemplo. ¿Qué pasa si yo soy un jugador profesional o X jugador y solamente voy a jugar los partidos? Posiblemente primero que no tenga estado físico para aguantar ni 10 minutos. Me desgarre, me rompa, porque me está faltando el entrenamiento. Yo, si no es que soy un jugador inútil, soy profesional, tengo las capacidades, pero no me entreno. Muy pocos jugadores han hecho eso y fueron deteriorando su carrera, la fueron acortando. Grandes jugadores de fútbol que cortaron su carrera por la indisciplina. Y bueno, acá el hermano Oscar, que es futbolero, me mira y se ríe. Jugadores que podrían haber hecho mucho más, pero y otros que por lo contrario están en su carrera en pleno auge y siguen compitiendo al máximo nivel porque más allá de su talento tienen una disciplina que es el entrenamiento. Entonces digo, por ahí a veces la distracción tiene que ver con el entrenamiento, cómo venimos de casa, cómo venimos de la semana, no por los problemas tenemos todos, pero quizá venimos bien entrenados y antes de venir a la reunión, ¡pac!, una cachetada del enemigo. No importa, el Señor sabe que estamos bien entrenados. Llegamos acá y nos vuelve a meter en el cauce. Ahora, si venimos fuera de foco, por más que vengamos de habernos comprado un 0 kilómetro, vamos a estar en Japón. Capaz que estamos pensando en el auto. ¿Cuándo termine la reunión? Así me voy a dar una vuelta. Estamos en otro canal. Lucas, volvamos a los versículos. ¿Alguien también lo quiere leer? Me ayuda mucho en capítulo 21. 17, 26 al 30, perdón. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Fíjese que claro, después bueno hay otros versículos, eso es lo que tiene las profecías, que por ahí viene hablando de un momento de la historia y salta a Israel y salta, eso ya es un estudio más profundo, después sigue hablando, por eso tampoco tiene sentido leer todo, porque por ahí salta a lo que va a pasar en Israel en los 7 años de tribulación y gran tribulación, por ahí habla de repente del arrebatamiento y salta a la venida presencial, entonces esto creo que es muy claro, habla de que este es lo que yo le decía recién, ¿cuál va a ser? ¿Cómo va a estar el mundo espiritual en el día que Dios arrebate a la iglesia? ¿Cómo va a ser? Dicen los días de Lot,
Ustedes saben lo que estaba pasando los días de Lot y lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, la decadencia espiritual, y había una decadencia espiritual muy marcada, pero muy marcada, que es la decadencia moral en cuanto a lo sexual, muy marcada. Y creo que hoy se está viendo el libertinaje, lo que está pasando en el mundo. Y como le decía recién, para que el Señor se manifieste y para que el Señor venga, tiene que estar la noche muy avanzada, a punto del amanecer, que cuando sea Dios venga a buscar la iglesia, para que Dios empiece a derramar los juicios, tiene que estar las densas tinieblas cubriendo la tierra, y tiene que estar el mundo, a través de esa suelta de demonios, tiene que estar el mundo en esta situación. Y creo que ya hay diferentes partes del mundo en donde ya se está viendo, como Canadá, Holanda, hay países del primer mundo, España está pasando mucho ahora, y como decía el pastor Pablo, depende mucho de qué tipo de gobierno tengan. Más allá de la política, no voy a entrar en política, pero qué tipo de gobierno tienen y qué tipo de mentalidad tiene ese gobierno. A veces hay periodos donde hay como paréntesis, el Señor por su misericordia pone un gobierno que quizás no es creyente, pero tiene temor de Dios, y hay ciertas cosas que no permite, y hay momentos de paréntesis, pero va a haber un momento donde el Señor va a quitar todos los paréntesis y el mundo se tiene que convertir en una Sodoma y Gomorra. Y el pastor Pablo decía, nadie nos dice si estamos libres o exentos de algún tipo de persecución, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los juicios no los vamos a vivir, si vamos a ser arrebatados. Lo demás, hay hermanos nuestros en Nigeria, en Norcorea, en México también, país supuestamente democrático, y en diferentes partes del África, los países musulmanes ni hablar, Irán, Siria, Palestina, Pakistán, y tantos lugares donde no está la libertad que tenemos nosotros para poder hablar al Señor, y están siendo perseguidos. En Nigeria, mostraron el otro día también, habían quemado 200 cristianos, y ellos están viviendo una prueba que quizás nosotros no estamos pasando. Nosotros tenemos otro tipo de presiones, pero nuestras presiones también, el diablo, ¿qué pasa? A través de la persecución y la muerte no gana nada, porque se multiplican más, y encima esa gente ya va con el Señor. Su alma, que es lo más valioso, va con el Señor. Ahora nosotros, en el occidente, a veces esa libertad nos tiende a dormirnos, a cabecear y a dormirnos, porque vivimos tan cómodos, tenemos todo. Por eso le decía recién, no hay excusa. Tenemos todas las comodidades, y a veces usamos las comodidades para dormirnos, para distraernos, y no aprovechamos lo que Dios nos dio, la libertad y los recursos que Él nos dio. Ahora sí, Lucas capítulo 21. Acá le hablaba recién, engancha con uno que leímos también en Tesalonicenses, que decía, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás. Estas palabras las dijo Jesús. Jesús no fue ni siquiera decir, bueno, inspiró al apóstol Pablo. Esto lo habló Jesús. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. También van a ver lo que estaba recién diciendo. No se duerman como los demás. Y habla de velar, de estar despierto. Todo, por eso le decía, todo van enganchados con lo que el Señor nos enseña en Mateo 25. Lucas 21, repito, 34 al 36, también si quiere leerlo alguien, lo puede hacer también en libertad. Si no, bueno, lo leo yo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y el 36. Mirad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo de la mujer. En estos 3 versículos podría estar todo el día hablando, pero tanta enseñanza. Primero de acá de repente el Señor habla, a veces le habla a todo en general, pero acá nos está hablando a nosotros. Dice, mirad también por vosotros mismos. Fíjese, primero nombra pecados.
Dice que vuestros corazones, porque dice que lo que hay en nuestro corazón, en el buen tesoro del corazón, es lo que habla y es lo que vivimos. ¿Qué es lo que atesoramos? ¿Qué está atesorado en nuestro corazón? ¿Estamos enamorados de lo material, enamorados de lo que Dios nos dio o enamorados de su presencia? Entonces a veces, por eso decía, el primero nombra dos pecados, dice, se carguen de glotonería y embriaguez, comer de más o beber de más. Estar en un estado de ebriedad, beber alcohol obviamente. Y después dice, y de los afanes de esta vida. ¿Qué decían Lucas, cuando leímos recién el anterior? El 17, comían, bebían, se casaban, etcétera, etcétera. Hay ciertas cosas que ellos hacían que no está mal, más allá de que había casamiento entre el mismo sexo y demás. Por eso le decía que era un periodo espiritual muy pesado, como el que se está empezando a ver ahora. Pero había cosas que no estaban mal, pero ellos estaban metidos de cabeza solo en eso. No había otra cosa en su cabeza que era comer, beber, casarse, darse en casamiento. Estaban en los afanes de la vida. Pero el Señor Jesús nos dice a través del apóstol Pablo, no duerman como los demás, no entren en ese espíritu que va a reinar en estos tiempos y que está reinando. Dice, pues como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, como si fuera cuando enlazan a un animal que está de repente, lo enlazan y lo arrastran, así va a pasar a la gente que no tiene a Dios en el corazón. Uno le habla, y cuando llegue el arrebatamiento y vean en los noticieros que desaparecieron millones de personas y todo lo que va a empezar a pasar, se van a agarrar la cabeza. Van a decir, ¿cómo no hicimos caso? Otro directamente no les va a importar. Por eso del versículo 4, también engancha con ese de Tesalonicense, que también lo leímos, que dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, lo contrario de la luz, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice que Dios va a venir como ladrón en la noche. Nosotros no debemos estar en esta situación. El apóstol Pablo afirma, y le dice a los tesalonicenses, ustedes no están en tinieblas, no hay excusa. Ahora, cuando el cristiano empieza a dormirse y no carga su lámpara de aceite, duerme, y no tan solamente duerme, se queda. Y es una advertencia que Dios nos dijo y que es una realidad. Muchos creyentes se van a quedar en ese tiempo y va a ser muy triste. Y muchos van a tener que dar su vida, otros quizá no. ¿Se acuerdan la película que vimos donde de repente la que tenía más seguridad de que no iba a ser marcada, y la primera que fue agachó, puso póngame el sello? Y la otra que tenía una cierta duda de no, ni si nos van a matar, puso su cabeza y prefirió morir y salvar su alma. Por eso decía, no todos van a tener la oportunidad o la valentía para morir por causa de Cristo. Por eso hay un pastor, un hermano David Diamond, muchos lo conocen, que dice que los que se queden en ese tiempo van a desear no haber nacido. Y es una realidad, es dura la palabra, pero yo suscribo lo que dice él. Yo quisiera, por eso digo, estar orando y velando, como dice acá, para que ser tenido digno de escapar de todas estas cosas que van a venir. Y como decía el pastor Pablo, estar delante del Cordero significa estar en el juicio de las obras, ser salvo. Porque cuando estén en el trono blanco ya no va a haber, cuando estén delante de Dios Padre, esa gente ya no tiene oportunidad. Por eso dice estar de pie delante del Cordero, que nuestro juicio sea delante de Jesucristo, que Él analice nuestras obras y que diga, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que ese sea nuestro anhelo y nuestro sueño, de que no nos encuentre ese día y nos encuentre como un lazo. El Señor nos habla, nos advierte. A veces uno se va desviando, no se va dando cuenta de a poco. A veces no es tan de golpe, es una estrategia que el enemigo usa. Yo doy fe y soy testigo de muchísimos casos de personas que, como dice la Biblia, las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Empiezan de a poco. Casos muy conocidos de familias enteras que iban a la iglesia y de repente el hombre le gustaba mucho, era un fanático del fútbol, le gustaba mucho ir a ver a Boca. Y como decía el pastor Pablo, él vivió ahí, yo estuve un mes conviviendo con esa familia y por ahí no tenía para comprarle un par de zapatillas a los hijos, pero él se iba a la cancha. Todos los lunes yo sabía leer el Olé gratis, me acuerdo, porque lo compraba, era como la Biblia. Y yo no lo veía leer la Biblia, no lo veía orar. Se fue desviando de a poquito, después se desvió la mujer, después los hijos se fueron para cualquier lado. La familia terminó en un caos. No sé ahora en qué situación estarán, pero fue un caos total. Se separó, él estaba terminando su casita, estaba construyendo, venía muy bien, de repente se frenó todo, se empezó a estancar. Y lo más importante, su vida espiritual.
decayó a cero. Empezó de a poco, se empezó a dormir, empezó a cabecear, no cargó su lámpara con aceite y los afanes de esta vida y las cosas lo fueron atrapando y se fue durmiendo. Marcos capítulo 13, por si a alguno le queda alguna duda de que el Señor nos habla también a nosotros, no tan solamente a su discípulo, no tan solamente a la iglesia de ese tiempo, sino a todos. Marcos capítulo 13. Marcos 13, 32. Le doy tiempo que lo busquen. 13, 32 al 37. Marcos 13, 32 al 37 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, otra vez de nuevo, velad y orad. Acá entra un factor más, que es la oración, que el Señor se lo dijo. Por eso le decía yo al principio que hasta el mayor de los apóstoles, aún estando al lado de Jesús, era necesario tener comunión en la oración. Dice: velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Por qué dice? Porque cuando Dios te dice velad y orad para que Dios te revele cuándo va a ser el tiempo, no. Porque sabe que si uno lo encuentra dormido se va a quedar. Ese es para que no sabemos cuál es el tiempo. Las señales están, pero el tiempo nadie lo sabe exactamente, pero sí sabemos que estamos pisando en el umbral del arrebatamiento. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y acá de nuevo nombra los tiempos, sea al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, diferentes tiempos del día. Pero cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Aquí sí, fíjese, acá ya está hablando de sueño espiritual, no del sueño físico. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Por eso le decía, el Señor es clarito en su palabra. Y a lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad, estén despiertos. Hay tantos pasajes más para compartir que hablan de estar despiertos. En Marcos vamos a leer también, que es lo que le decía recién, cuando uno piensa que uno puede, a veces en el momento donde Dios más nos necesita alerta, nos olvidamos de tener comunión con Él, y cuando perdemos la comunión con Dios, caemos. Este hombre, como dice siempre el pastor Carlos, Pedro, el que era arrebatado, muchas veces se arrebataba y cometía errores, pero muchas veces se arrebataba y experimentaba cosas que otros no experimentaron, como caminar sobre el mar. Y muchos dicen, se hundió, sí, pero él volvió caminando. No dice que el Señor lo trajo de nuevo a Upa, ni arrimó la barca. Lo levantó y volvió caminando. Él fue el único que tuvo esa experiencia. Él fue el primero que habló, luego del derramamiento del Espíritu Santo. Fue la persona que se entregó a su vida al Señor hasta el último momento, que la historia cuenta que él fue crucificado cabeza abajo, porque él decía que no era digno de morir con el Maestro, y él cumplió lo que le había dicho al Maestro. Si bien primero falló y lo negó y hasta lo maldijo, él fue restaurado y él cumplió con la palabra que dijo, que él iba a ir hasta la muerte por causa del Maestro. Pero en este caso era un momento donde Jesús necesitaba mucho el apoyo de su discípulo. Marcos capítulo 14, versículos 32 en adelante dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Era un momento muy duro para el Señor, muy difícil. Él sabía lo que se venía. A él sí que se le vinieron las tinieblas con todo. ¿Y él qué hizo? Él no se quedó lamentando. Él sabía que necesitaba en ese tiempo tener comunión con el Padre y orar, estar clamando. Eran tiempos de clamar. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Les pidió algo el Señor. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró
que si fuera posible pasase de él a aquella hora, y le decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, otra advertencia, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acá hay también una enseñanza muy profunda de la oración, que también sería tema de estudio. Una vez el Señor me habló a mí de la oración, y es muy profundo, no es muy acotado el tiempo para explicarlo todo, de la importancia de la oración. Yo siempre decía, cuando un día pasamos sin orar, se nota. O el pastor Carlos sabía decir, siempre hay que ser sincero delante de Dios. A todos nos ha pasado, a mí me suele pasar que pasa un día que no oro y noto que los problemas me pegan de otra manera, y noto que estoy más propenso a pecar, estoy más propenso a caer. Entonces necesito correr a la fuente, correr a la oración, a abrir su palabra, leer, buscar. Sé que la luz mía, que mi lámpara esté encendida, que el Espíritu Santo me alumbre, depende 100% de la presencia del Señor. En Juan capítulo 8, vamos a ir cerrando con estos versículos, habla de la luz. Porque hay versículos que a veces dicen una cosa y otros dicen otra, y a veces parece que se contradicen. Pero cuando uno empieza a hurgar y escudriñar, encuentra que hay una enseñanza más profunda y que hay que seguir buscando. Juan capítulo 8, San Juan capítulo 8. Versículo 12. No sé si alguien lo quiere leer también. Ya vamos terminando con estos versículos, con esta meditación. 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dice? Tendrá. Yo soy la luz, ustedes van a tener la luz. ¿Se acuerda el versículo ese también del pámpano? Separado de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros nos desprendemos de la rama, no damos fruto. Cuando nosotros nos desprendemos de la luz verdadera, nos apagamos. Mateos, capítulo 5, está un poquito más claro también. 5, Mateo 5. Mateos capítulo 5, arranca este texto desde el 13, pero bueno, el 13 habla de la sal, que también es una enseñanza, también lo que le da sabor, lo que conserva, lo que al presente detiene al anticristo. Cuánta enseñanza hay en ese versículo, ¿no? El conservar, y somos el dique que está conteniendo todo lo que se viene. La ira de Dios, la ira del Cordero y la ira del diablo, del cola larga. Mateos capítulo 5, versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿cómo no era Él la luz del mundo? Ahora nos dice a nosotros: ustedes son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Esto simboliza la luz nuestra ante el mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué son la luz nuestra? ¿Qué es lo que genera el Espíritu Santo? Las buenas obras. Yo escuchaba una persona que decía: bueno, entonces si la salvación es por gracia y no es por obra, entonces quiere decir que yo puedo hacer. Explicaba así en un video, decía: yo puedo hacer lo que quiera, total, yo acepto la salvación. Y lo que no entiende es que la salvación produce buenas obras, el Espíritu Santo. Es una demostración, como decía el pastor Pablo, los signos vitales de que nosotros aceptamos al Señor como Salvador y Señor son las obras, que dice que Él preparó de antemano, son las que testifican de que somos hijos de Dios. La luz nuestra, lo que va a alumbrar en el mundo, es nuestra vida. No es que no necesitamos estar por el mundo hablando en lengua todo y adorando, si bien uno lo hace, pero en la casa del Señor tiene esa libertad, sino que el mundo observa nuestras actitudes,
lo que nosotros emanamos. Si la persona no está conectada al Señor, posiblemente empieza a apagarse. En estos tiempos, yo me sorprendí, y siempre lo repito una y otra vez, me sorprendo de la falta del temor de Dios. Como hay creyentes, o al menos personas que dicen ser creyentes, que cuando cruzan la puerta para afuera, más vale decirle, no digas nada. Dejá así nomás, no digas, más vale decir que sos, no sé, que sos ateo. No hagas quedar mal, porque es como que se sacan el traje y de repente prenden la luz, acá se ponen un chorro de aceite, prenden, cuando salen afuera, apagan la mecha, a ver si no se den cuenta. Y a madre mía. Pero el Señor acá nos enseña que nuestra luz son vuestras buenas obras, dice. El Señor quiere que alumbremos. Efesios capítulo 5. Vamos cerrando los últimos versículos. Quedó mucho más para compartir, pero bueno, lo resumo. Habla mucho también muy claro los versículos. Efesios capítulo 5, versículo 8. Y es tan claro, hay más pasajes para leer, pero como le decía, por cuestión de tiempo, hablaba Hebreos también 12:14, que dice, seguí la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice. Si no hay santidad, no hay luz. Quiere decir que está faltando el aceite. Si no hay compromiso con el Señor, puede haber errores, pero no se puede practicar el pecado y vivir en tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cómo debemos andar? Como hijos de luz. ¿Qué son lo que nos decía el Señor? Que es la luz, nuestras obras, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. Muchas veces nosotros, el Espíritu Santo es el aceite, por eso le decía recién. Si bien hay personas que a veces entran a una iglesia y aceptan al Señor, pero luego su vida demuestra lo contrario, hay personas que se van apagando de a poco. No todos los casos son iguales. Y el Espíritu Santo es el aceite que alumbra. El Espíritu Santo es el que mantiene nuestra lámpara encendida. Y muchas veces por nuestras actitudes lo apagamos o lo contrictamos. En Efesios 4:30, aquí mismo, está en la misma hoja en mi Biblia, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Él es nuestro sello. El día de la redención es el día que Dios nos arrebate y ya nos saque de aquí. En la parábola de las vírgenes, ¿qué decía? Que era el condicionante para que entren con el esposo, que sus luces estén prendidas. ¿Qué pasó? Se quedaron sin aceite. Entonces, ese sello, ese Espíritu Santo, ese aceite, cuando no está, no puede testificar. Entonces cuando el Señor viene a arrebatar, dicen, este no tiene el sello, no está sellado. No tiene el sello que en el día que yo determiné venir a buscar a mi iglesia. Este no tiene aceite en su lámpara. Habla de una situación muy triste, del 50% de esas vírgenes que esperaban al esposo, se quedaron. Y es una advertencia al Señor que nos da también 1 Tesalonicenses capítulo 5, habla una serie también de advertencia al Señor, muy cortita pero muy profunda, que dice, ora sin cesar, está siempre gozoso. Tantas enseñanzas que se van desarrollando a veces en tanta palabra que vamos recibiendo. Y el versículo 19 me llamó la atención y con esto quiero terminar. Ya no vamos a leer más versículos, pero hablaba... ¿Qué dice el versículo 19? Muy claro y muy cortito. 1 Tesalonicenses 5:19. Es corto, muy cortito. No apaguéis el Espíritu. No alejen el Espíritu. Si el Espíritu Santo es el sello de nuestra redención, si el Espíritu Santo es el sello de nuestra redención, quiere decir cuando el Señor venga y nos arrebate, aquellas personas que lo hayan alejado, lo hayan apagado, es imposible. Por eso le decía, por diferentes situaciones, está el que la vida lo va llevando. ¿Ustedes se acuerdan la parábola del buen sembrador? Habla de hay dos tipos de semilla que a mí me llamaron la atención.
Está en Lucas, pero también, como le digo, por cuestión de tiempo no lo voy a leer. Hay dos tipos que a mí me llamaron la atención. Hay una que dice junto al camino, que viene el enemigo y los arrebata. Pero hay dos tipos de semillas, que una dice que es la que está entre las piedras, otra entre los espinos. Una situación es las pruebas. Si no tienen raíz, en el momento de la prueba se aparta. Hay personas que también no resisten la prueba en un momento difícil, creen que Dios les va a decir todo que sí en un momento determinado. Dios dice que no, o les genera una prueba y se aparta. Pero también la otra semilla dice que los afanes de la vida lo absorbieron y se secó. A veces, por eso les decía, hay que estar alerta. Uno a veces cuando subestima el poder de las tinieblas y deja de un lado y no entiende y subestima también el poder de Dios y piensa que uno puede andar en la vida sin comunión con Dios, empieza la decadencia. Yo siempre recalco y lo vuelvo a recalcar, sobre todo el temor de Dios. Si no está el temor de Dios, todo este mensaje no tiene sentido. Por más que yo les hable de los afanes, hay muchos que no les interesa, no lo ven. Ellos ven como que hay una doble vida. Inclusive a nosotros nos han dicho, che, tené cuidado, fíjate cómo hablás, cómo te manejás. Ah, no estoy en la iglesia. Pero ¿cómo, hermano? ¿Pero sos creyente 24/7? ¿O te tomó un feriado? Yo me acuerdo, todos hemos estado pisando en falso algún momento, hasta a veces uno se esconde, le da vergüenza, qué sé yo. Tenemos un error, tratamos de correr al Señor. Eso es el temor de Dios. Yo creo que si no está el temor de Dios por encima de lo demás, yo podría desgargantarme nombrando versículos de los afanes, etcétera, etcétera, y es todo un relleno. No tiene sentido. Pero creo que las personas que estamos aquí somos personas con temor de Dios, que nos equivocamos. Yo soy el primero, como decía el apóstol Pablo, yo soy el primer pecador, pero siempre el temor de Dios te hace volver, te hace recapacitar, te hace encaminar. Y el Señor me hablaba de esto, de los afanes. A mí me ha pasado de a veces estar más preocupado por una situación que por tener comunión con el Señor. Y de repente, en un momento, el Espíritu Santo me dijo, ¿cuándo vas a venir a hablar conmigo? ¿Cuándo vas a dejar de pelear? ¿Cuándo vas a dejar de insistir en este problema y no vas a correr a mí? Se te va a hacer más corto, se te va a hacer más liviano. Por ahí te voy a decir que no, pero te voy a dar otra alternativa. Y el Señor te empieza a traer paz. Pero muchas veces corremos el riesgo de apartarnos por eso. ¿Se acuerda también el pasaje del Salmo, creo que es 73, de Asaf, que dice que no comprendía por qué las personas que no tenían temor de Dios prosperaban y les iba bien? Y dice, hasta que un día entrando en la casa de Jehová, entendí. Él a pesar de su confusión, nunca cortó su comunión. Y eso es fundamental. Momentos de confusión tenemos todos, y momentos de donde pisamos en falso tenemos todos. Pero lo más importante, y lo que el Señor me decía, es comunión con Él. Velar y orar, estar alerta. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Vamos a orar al Señor. Y vamos a darle gracias por su palabra que nos habla tan claro. Cuanto más leemos su palabra, más el Señor nos enseña. Yo cada vez que repasaba, como decía al principio, repasaba una y otra vez y siempre aparecía algo nuevo. Y aún en el momento en donde estoy compartiendo con usted hay cosas que yo no las pensé, pero el Espíritu Santo sí. Y Él las habló, y me las habló a mí primeramente y a todos. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque cuando estamos a punto de caer tenemos una mano que está siempre extendida hacia nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder poner por obra tu palabra, Señor. A velar y a orar, Señor. A congregarnos, a buscar tu palabra, a escudriñar tu palabra. A obedecer tus preceptos. A tener, como decía el pastor Pablo, un corazón sensible y un corazón preparado para aprender, Señor. ¿Cuántas veces llegamos a tu casa y tu siervo, el pastor Carlos, el pastor Pablo, inspirados, Señor, por ti, nos hablan una palabra y a veces podemos estar, Jesús, con nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón desconectados y nos perdemos la bendición porque tú hablas por boca de tus siervos. Tú sigues hablando por boca de tus siervos, Jesús, y a través de tu palabra también. Qué bueno que es
no tener rebeldía, Padre. No creer que nos sabemos todo, sino que venir con un corazón y una mente dispuesta a aprender, Señor. Qué importante que son los mensajes de los domingos, los mensajes de los miércoles, Señor. Cuánta enseñanza hay en tu palabra, Señor, y nos vamos a ir de esta tierra sin conocer siquiera un 1% de la riqueza de tu palabra. Pero aquello que podamos adquirir en el tiempo en el que estemos, que sea lo suficiente, Señor. Que no sea menos, Padre, sino que sea lo justo que tú quieres hablar, Señor. Cuanto más tiempo dediquemos a buscar tu presencia en la oración, en la congregación, y cuanto más dócil sea nuestro corazón, más has de enseñarnos y bendecirnos y mostrarnos tus caminos, Señor. Mostrarnos que eres un Padre bueno. Yo lo proclamo y lo creo, Señor, que a veces en el no, en la negativa, Señor, también está tu bondad, Señor, porque hay algo mejor, porque eso nos va a hacer mal, porque no es el tiempo, porque lo que fuere, pero tú eres soberano y todo lo sabes. Te pedimos una bendición especial sobre la familia pastoral, Señor, salud abundante, sobre la pastora Kela también. Oramos y clamamos también por ella, por los pastores que también están viajando, Señor, y estamos, Señor, en vías del progreso del nuevo templo, de la inauguración, y estamos creyendo que tú has de multiplicar el dinero, tú has de abrir puertas, tú has de proteger, tus ángeles van a ir cubriendo el vehículo, y donde quiera ellos estén, donde quiera que ellos estén, Señor, tus ángeles rodeando y acampando alrededor de ellos y dándole la sabiduría necesaria para adquirir todo lo que necesitamos, Señor. Oramos por este evento también que ha de desarrollarse en noviembre también. Este primer evento, Señor, qué emoción que hay en mi corazón y en el corazón de tu pueblo, recordando aquel año donde por primera vez yo vi ese terreno y todavía ni siquiera se había comenzado a edificar, era un terreno baldío. Y hoy ver tu casa casi terminada a mí me genera una emoción enorme, y haber tenido el privilegio de trabajar, aunque sea un granito de arena, tan poquito lo que he hecho, Señor, pero tú eres tan grande, y hoy vemos el fruto y sabemos, Señor, que cuando se inaugura aquel templo, Señor, han de venir tiempos nuevos para tu iglesia, Señor. Tiempos de salvación y restauración para la familia, tiempos de prosperidad, tiempos proféticos, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón y lo siento en mi espíritu, de que cosas extraordinarias han de ocurrir en tu nueva casa. La gloria postrera de tu casa va a ser mayor que la primera. Yo lo creo, Señor, porque es tu palabra. La senda de los justos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ha de aumentar tu luz en ese lugar, en salvación, en sanidad, en milagros, prosperidad, Señor. Van a haber muchísimos testimonios, yo lo creo. Y esta oración no me la voy a olvidar jamás, cuando pueda presenciar tus obras, Señor. Y recordar que yo te creí y que todo tu pueblo te creyó, Señor. Bendecimos tu nombre y te pido que acompañes a tu pueblo hacia su hogar, que los guardes, que los cuide en su vehículo, en cualquier cosa que se estén trasladando. Allí tu presencia, aún los que vienen a pie también, esté con ellos, rodeándolos, y que esta palabra, Señor, siga trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el día domingo también podamos recibir una palabra que tú has de hablar por boca de tu siervo. Te damos la gloria y la honra a ti, bendecimos tu nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Aquellos que